Continuando con el proyecto, primeramente yo voy a agregar los iconos que voy a necesitar. Por ejemplo, el icono para guardar, icon, shape. Para filtrar la lista. Otro para agregar. Y el otro para actualizar. Listo, ya tengo los iconos que voy a necesitar. Ahora dentro de You me creo un paquete que se va a llamar presentación, el cual va a contener todas nuestras pantallas para el ad, para el home, para el update y para el shirt. Vamos a tener 4 pantallas. Bueno, esta parte yo creo que voy a adelantar porque estar diseñando me va a tomar un poco de tiempo. Bueno, yo ya terminé el diseño de las pantallas que vamos a utilizar en este proyecto. En el add screen tenemos un scaffold, luego un toolbar. El toolbar tiene un row y el cual contiene 2 botones y un spacer. Luego dentro del scaffold tenemos una columna que ocupa todo el espacio y dentro de esa columna tenemos una columna, un divider y otra columna. La primera columna está envolviendo a estos dos textos. El divider es esta parte y la otra columna envuelve a estos dos text fields. Ya es text fields, ya verdad. Y solo eso sería el diseño de lo que es el add screen. Vamos al home screen. En el home screen es algo similar. Tenemos el scaffold. Dentro de su propiedad toolbar tenemos el toolbar, que es este, el cual tiene un título, 2 iconos, un spacer, que lo separo un poquito acá, y un drop down menu, que cuando hagamos clic en esta parte nos va a mostrar todas estas opciones que tiene el drop down menu. Y para verlo tenemos que ponerlo en true, pero como esto solo es una previsualización no nos muestra, así que lo tenemos que ejecutar. La aplicación home screen lo ejecutamos y como podemos ver ya nos muestra nuestro drop down menu. Bueno, vámonos a lo que es el home screen y lo vamos a cambiar a false. Listo. Ahora continuemos. Luego tenemos lo que es el floating action button. Bueno, es un simple floating action button. Lo único que cambió fue el shape a circular. Luego un button bar que aún no tiene nada, pero este va a ser el contenedor de nuestro anuncio. Luego dentro de scaffold tenemos una columna, la cual ocupa todo el espacio que tiene. Y dentro de la columna tenemos un lazy column y un alert dialog, que está dentro de un animate visible. Bueno, el lazy column tiene fill max size. Bueno, está ocupando todo el espacio. Y dentro tiene ítems. Por ahora tiene 8 ítems.
Esto va a cambiar según a la cantidad de notas que nosotros tengamos en la base de datos. Dentro tengo un item node. Este item node es este, el cual tiene una columna, un row, el row es este, todo esto, texto y el botón, y también el drop down menu, que cuando hagamos clic aquí nos tiene que aparecer estas dos opciones, editar y eliminar. Luego tenemos lo que es el texto y el otro texto que es para la fecha, y el último es un botón para ocultar todo el contenido, para ocultar. Bueno, eso sería en esta parte del item node. Luego acá tengo otro ítem que es un box size de 80 dp. ¿Por qué tengo otro ítem acá? Eso es para que cuando, supongamos yo tengo toda la lista, por ejemplo, lo voy a quitar esto, lo voy a quitar. Ahora en la ejecución vamos a ver. Ahora por ejemplo lo voy a volver a ejecutar. No me está ejecutando bien. Volvemos a ejecutar. Por ejemplo, ya miren, yo tengo, ya estoy en la última lista y no puedo hacer clic en esta parte porque mi botón me bloquea, solo tiene un botón. Entonces para evitar eso yo le puse acá otro item box. Ahora si lo actualizo y lo vuelvo a ejecutar y no me está volviendo a ejecutar bien, mi emulador creo que me está jugando una mala pasada. Bueno, ahora otra vez lo hacemos y ahora sí puedo hacerlo, puedo hacer clic. Es para eso que puse este otro ítem, un box de 80.dp. Bueno, pueden hacerlo de otras maneras igualmente. Ya, bueno, sigamos. Luego tenemos lo que es el alert dialog. El alert dialog por ahora no lo estoy mostrando, así que lo voy a mostrar. Y listo. El alert dialog solo es un texto, tiene un título y dos botones. Sencillo. Bueno, lo voy a poner en false. Eso es el diseño del home screen. Espero que lo puedan copiar. Bueno, vámonos a lo que es el share screen o buscador, la pantalla de búsqueda. Acá tenemos solo un share bar. No es algo muy sencillo. Por ahora es sencillo porque no tiene todavía datos, porque acá tenemos que pasarle la lista, cuando hagamos clic qué va a hacer y esas otras cosas. Pero vamos a verlo con la programación eso. Por ahora solo es el diseño. Bueno, tiene un contenido, el contenido es esto, que es una lista. Por defecto lo estoy mostrando solo 3, y lo puedo mostrar 6 si quiero, depende de mí. Pero esto es solo una prueba, así que solo sería ese el diseño de lo que es el share. El update screen, bueno, es lo mismo que el add screen, con la única diferencia que sería el icono, que en vez de add lo cambiamos a update. Eso sería todo el diseño de lo que es las pantallas que va a tener nuestro blog de notas o notas app. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo voy a preparar la aplicación para que pueda utilizar lo que es Hildagger. Así que primero voy a agregar un paquete que diga D, otro paquete para lo que es el domain y otro para los datos, data.
Endy me voy a crear un objeto que se va a llamar AppModule. A esto le tenemos que decir que es un módulo. También es un installing y singleton component class. Listo, acá vamos a proveer todas nuestras cosas que necesitemos proveer. Listo, eso ya tenemos. Ahora me voy a crear acá una clase. Se va a llamar notas app. Notas app. Esto era de application. Y acá le tenemos que decir que esto es un Hill Android app. Una vez hecho eso, tenemos que ir a Android Manifest. Y aquí agregamos en name notas app. Listo, como ya tenemos casi listo. Ahora nos vamos a main activity. Y en main activity acá tenemos que decir que este es un Android entry point. Listo, con esto ya tenemos preparado nuestra aplicación para que pueda utilizar lo que es el HillDagger. Ya está lista nuestra aplicación. Lo vamos a ejecutar. No, al parecer no hay errores. Al parecer. Bueno, ya está listo con esto nuestra aplicación para que pueda utilizar lo que es HillDagger. En la próxima vamos a proveer lo que es la base de datos. Sí, vamos a hacer toda la configuración inicial para utilizar la base de datos. Bueno, nos vemos en el siguiente video.